Antaño, en mi juventud, llegué a pensar que era la mujer más feliz del mundo. Tenía un marido con éxito, que me amaba profundamente, y una pequeña familia en paz. Sin embargo, solo porque mi móvil se quedó sin batería, tuve que usar el de mi marido para transferirle el sueldo de 500 euros a nuestra asistenta del hogar. El sonido de una notificación que llegó justo después desgarró la máscara de rectitud de mi marido, revelando una verdad sucia y cruel. ¿Por qué tampoco? Cariño, hoy he estado comprando cosas para nuestro hijo. Aquel mensaje fue como un cuchillo que me apuñaló el corazón. Sin embargo, no lloré. No grité. Apreté los dientes, temblando, fotografié todas las pruebas, y con la paciencia de una mujer traicionada, les devolví el golpe con un drama espantoso que le costó a mi marido su carrera y su honor. Mientras, él tendría que saborear la más profunda de las humillaciones. Aquella tarde, una lluvia torrencial caía a cántaros, blanqueando las calles. El ambiente en casa era de un silencio absoluto. La cena ya estaba servida en la mesa. Un cuenco de estofado de ternera humeante todavía desprendía vapor. Yo estaba sentada en el sofá, masajeándome los pies doloridos después de un largo día en la oficina. Mi móvil parpadeó y se apagó, indicando que la batería se había agotado. Recordé que era día 5, el día en que tenía que transferirle el sueldo a Clara. Clara era la asistenta que mi propio marido, Alejandro, me había recomendado hacía 6 meses. Tenía solo 25 años. Se había casado joven y luego divorciado, y había venido a la ciudad para ganarse la vida. Cuando llegó, Clara era delgada y de aspecto apagado, siempre con la cabeza gacha como si fuera tímida. Viendo su estado lastimoso, la traté como si fuera mi propia hermana pequeña. Siempre le daba la ropa y los cosméticos que ya no usaba. También le permitía comer en la misma mesa, y la cuidaba cuando enfermaba. Hoy, había pedido permiso para salir desde la tarde para comprar algunas cosas personales. Ignoré mi móvil y fijé la vista en el de Alejandro, que estaba sobre la mesa de centro. El sonido del agua corriendo desde el baño indicaba que todavía se estaba duchando. Durante todo este tiempo, mi marido y yo nunca nos habíamos ocultado las contraseñas de nuestros móviles. Él tenía mi huella dactilar guardada en su teléfono, y yo la suya en el mío. A ojos de amigos y familiares, Alejandro era el marido ideal. Era bueno ganando dinero. Y en casa siempre era atento. Nunca me había levantado la voz, a pesar de que llevábamos 3 años casados, y yo todavía no me había quedado embarazada. Siempre me cogía la mano. Me consolaba diciendo que los hijos son un regalo de Dios, que si no venían no pasaba nada, siempre y cuando viviéramos felices hasta envejecer. Cogí su móvil y puse mi pulgar en la pantalla. Se desbloqueó con facilidad. Deslicé la pantalla, buscando la aplicación del banco. Todo sucedió de forma automática, sin la menor sospecha o cálculo. Introduje el número de cuenta de Clara, que ya me sabía de memoria. Tecleé la cifra de 500 euros, y luego rellené el código de un solo uso que le enviaron a su móvil. La pantalla mostró: transferencia realizada con éxito. Suspiré. Tenía la intención de apagar la pantalla y volver a colocarlo en su sitio. Sin embargo, justo cuando mi dedo tocaba el botón de encendido, sonó un seco ding. Mi corazón de repente latió con fuerza al ver la notificación que apareció en la pantalla de bloqueo. Era un mensaje de WhatsApp entrante. El nombre del remitente no era Clara, sino que estaba guardado con un nombre muy extraño: Fontanero. No habría nada de raro si la vista previa del mensaje no hubiera aparecido tan claramente. ¿Por qué tampoco? Cariño, hoy he estado comprando cosas para nuestro hijo. Añade otros 300 euros, ¿vale? Ya estoy en la tienda de bebés. Luego, cuando vuelvas a casa, te daré un regalo. Todo mi cuerpo fue como si lo hubiera alcanzado un rayo de alta tensión. Mis manos se quedaron rígidas. El móvil casi se me cae al suelo de madera. Fontanero. Llamándose cariño, el uno al otro, comprando cosas para nuestro hijo. Mi cerebro daba vueltas en un caos. Pero la afilada intuición de una mujer me dijo que había una verdad terrible, enterrada bajo el velo de esta falsa felicidad. Mis manos temblaban violentamente. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar, intentando no hacer ningún ruido. Desbloqueé el móvil una vez más. Mis manos frías fueron directamente a la aplicación de WhatsApp. El historial de chat estaba vacío. No había ninguna conversación anterior. Había borrado todo rastro cada vez que volvía a casa. Pero no contaba con que
Justo en el momento en que yo tenía su móvil para hacer una transferencia, su amante le respondería al mensaje relacionado con el dinero que acababa de recibir. La hora coincidía. La cantidad de dinero coincidía. La única persona que acababa de recibir 500 euros solo podía ser Clara. Fontanero era el alias que mi perfecto marido había creado para ocultar a su pequeña amante que vivía bajo mi mismo techo. Resulta que había estado alimentando a una víbora en mi propio seno. Resulta que la actitud tímida y lastimera de Clara no era más que una farsa. Resulta que la atención y la comprensión de mi marido cuando me aconsejaba que no me estresara por los hijos era en realidad porque él ya tenía un hijo con otra mujer a mis espaldas. Mis lágrimas brotaron, calientes y amargas. Pero solo por un instante. Una calma aterradora envolvió mi mente. ¿De qué serviría llorar ahora? ¿Gritar y marcharme con las manos vacías y convertirme en el hazmerreír de los demás? No. Si destapaba el pastel ahora, él lo negaría. O encontraría la manera de transferir sus bienes. No podía permitir que 8 años de mi juventud y el dinero ganado con el sudor de mi frente cayeran tan fácilmente en manos de esos dos canallas. Rápidamente, hice una captura de pantalla de ese mensaje de WhatsApp y la envié directamente a una cuenta secreta en la nube que Alejandro no conocía. Después borré el chat de su móvil, eliminé todas las notificaciones y cerré todas las aplicaciones abiertas. Volví a colocar el móvil en su posición original sobre la mesa de centro, exactamente como lo había encontrado. El sonido del agua en el baño cesó. La puerta del baño se abrió. Me sequé rápidamente las comisuras de los ojos. Respiré hondo, forzando en mi rostro la sonrisa más amable. Mi vida, ¿qué veías en la tele que te has quedado absorta? ¿Tienes hambre? Espera que me vista y cenamos, ¿vale? El estofado de hoy huele de maravilla. Ya lo olí al volver a casa y me moría de ganas. Cenamos luego. Mi móvil se ha apagado. Te he cogido el tuyo para transferirle el sueldo de 500 euros a Clara. Ya está hecho, Alejandro. Compruébalo si quieres. Ah, son solo unos euros. ¿Para qué molestarse en comprobarlo? Por cierto, Clara pidió permiso para salir por la tarde. Aún no ha vuelto esa chica. Últimamente sale mucho, ¿no? Ya hablaré con ella. Si trabajas como asistenta, no puedes estar todo el día por ahí. Déjala, Alejandro. Está sola en la ciudad. Solo tiene un día libre al mes. No seas tan duro con ella. Yo la veo muy trabajadora. Seguro que vuelve enseguida. Miré al hombre que estaba frente a mí. Su rostro era apuesto, su sonrisa amable, su voz cálida y atenta. Si no hubiera leído aquel mensaje, quizás seguiría sumida en la gratitud por tener un marido tan comprensivo. Pero ahora, cada palabra que pronunciaba me revolvía el estómago. Una náusea subió hasta mi garganta. Actuaba demasiado bien. Fingía regañar a su amante para que yo me quedara tranquila. Interpretaba el papel de marido profesional a la perfección, hasta un punto aterrador. Justo en ese momento, se oyó el tintineo de las llaves en la puerta. Clara entró en casa. Llevaba un vestido premamá negro y holgado. En sus manos, varias bolsas de plástico bien cerradas. Al vernos a mi marido y a mí sentados en el salón, bajó la cabeza apresuradamente. Su pelo le cubría parte del rostro. Su voz era vacilante y sumisa. Perdonen, señora, señor. Hoy he llegado un poco tarde. La tienda estaba llenísima y he tenido que esperar mucho para pagar. ¿Ya han cenado? Si no, caliento la comida ahora mismo. Te vas por la tarde y vuelves ahora. Has dejado las tareas de la casa a medias. Tu señora Valentina ha tenido que cocinar. Como el mes que viene vuelvas a hacer lo mismo, te descontaré del sueldo. ¿Entendido? Trabaja como es debido. Lo sé, señor, lo siento. Tenía que hacer unas compras personales. Disculpe, señor Alejandro. Señora Valentina. Decís con premira endostado. Decís con premira. No pasa nada, Clarita. Alejandro solo lo dice de boquilla. Él también te aprecia. Ve a dejar tus cosas, y luego ven a cenar con nosotros. Así somos más. Antes usé el móvil del señor para transferirte el sueldo de este mes. ¿Lo has recibido ya? Sí, lo he recibido, señora. Muchas gracias. Es usted siempre tan buena conmigo. Miré fijamente a los ojos de Clara. Sus ojos brillaban, llenos de gratitud. Su voz era dulce y respetuosa. Me alababa por ser buena, cuando no habían pasado ni 20 minutos desde que, sin pudor alguno, le pedía dinero a mi marido llamándole cariño y hablando de comprar cosas para nuestro hijo.
Debajo de la mesa, vi la punta del zapato de Alejandro tocar disimuladamente el pie de Clara. Un toque de advertencia, o una caricia furtiva justo delante de su legítima esposa. No retiré la pierna, ni los desenmascaré. Con calma, cogí un trozo de carne del estofado y lo puse en el plato de Alejandro. Luego, cogí otro trozo magro y lo puse en el de Clara. Y hablé con voz suave y llena de preocupación. Clara, últimamente te veo un poco más llenita, ¿sabes? La ropa que llevas ahora parece que te queda toda holgada. Recuerda cuidarte, ¿eh? Una chica sola tiene que saber quererse a sí misma. No dejes que nadie se aproveche de ti ni te intimide. ¿Entiendes? El cuenco de arroz en las manos de Clara tembló ligeramente. Alejandro también dejó de masticar de repente. Sus ojos me miraron de reojo por un instante, y luego los apartó rápidamente. Ocultó su sorpresa. Se quedó en silencio y cambió de tema. Te preocupas demasiado. Ya es mayorcita. Sabe cuidarse sola. Preocúpate más por ti, que últimamente te veo más delgada. Mañana es fin de semana. Te llevaré al centro comercial a comprarte ropa nueva. ¿Vale? Sí, cariño. Eres el mejor. Aquella cena transcurrió en una atmósfera terriblemente falsa. El arroz que masticaba en mi boca me sabía amargo. A partir de esa noche, supe que ya no sería la esposa buena, inocente y ciegamente confiada en su marido. Los enemigos no estaban lejos. Se sentaban en mi misma mesa. Dormían bajo mi mismo techo, gastando el dinero que, en su mayor parte, ganaba yo. Esta guerra no había hecho más que empezar. Me prometí a mí misma que las personas que habían pisoteado mi confianza y mi honor pagarían hasta el último céntimo, y vivirían con miedo y sospecha, hasta que con sus propias manos rasgaran el velo podrido que ellos mismos habían construido. Aquella noche, el ambiente en el dormitorio era tan silencioso que podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared. Alejandro me daba la espalda. Su respiración era regular, y de vez en cuando se oía un suave ronquido. Dormía profundamente. El sueño de un hombre que parecía no tener ningún secreto. Un hombre arrogante que creía haber engañado a su ingenua esposa con un drama perfecto. Yo yacía inmóvil, con los ojos bien abiertos, mirando el techo en la oscuridad. La vergüenza y el asco seguían revolviéndose en mi estómago, fluyendo por cada vaso sanguíneo. La cara cama de matrimonio que una vez elegí con ilusión ahora se sentía fría y llena de espinas. A mi lado ya no estaba el marido perfecto que una vez amé, sino un demonio con rostro humano. A las 2 de la madrugada, supe que era el momento de actuar. Las lágrimas no me ayudarían a recuperar lo que había perdido. El sufrimiento en este momento era un lujo. Con suavidad, aparté la manta de seda y puse los pies en el frío suelo de madera, sin ponerme las zapatillas para no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero mi mente estaba helada. Caminé sigilosamente hacia el maletín de Alejandro, que había dejado en el escritorio. Saqué el iPad que solía usar para leer las noticias. Su móvil siempre lo llevaba consigo, incluso al baño, pero a menudo dejaba el iPad por ahí sin cuidado. La luz azul de la pantalla se reflejó en mi rostro, iluminando mis ojos enrojecidos por la ira. Conocía la contraseña de este iPad. Una serie de números que era la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Usaba la fecha de nuestro amor para proteger el secreto de su traición. Mis manos temblorosas tocaron la aplicación de WhatsApp. La única aplicación que no había cerrado o cuya contraseña no se había sincronizado con la del teléfono en este dispositivo. Mi corazón se encogió al ver la sarta de mensajes que no habían sido borrados en el iPad. Quizás solo recordaba borrarlos en el móvil, olvidando que ambos dispositivos a veces se sincronizan automáticamente al usar la misma red Wi-Fi en casa. El nombre Fontanero apareció claramente. El historial de chat se remontaba a meses atrás. Contuve la respiración mientras leía cada línea. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba directamente en mi sangrante corazón. Se llamaban maridito y mujercita, de una forma tan empalagosa que daba náuseas. Se enviaban emoticonos de besos, palabras obscenas y de anhelo, justo en horario de trabajo, mientras yo me dejaba la piel en la oficina para ganar dinero para nuestro futuro en común. Lo más aterrador fueron las fotos de la ecografía de un feto. La imagen en blanco y negro era borrosa, pero mostraba claramente la fecha y el nombre de la madre embarazada. Clara. El feto ya tenía 12 semanas. 12 semanas. Coincidía con la época en que Clara se cogió la baja por enfermedad unos días el mes pasado. En aquel momento, yo misma le compré papilla y le preparé infusiones para que se recuperara.
Resulta que no estaba enferma, sino que tenía náuseas matutinas. Incluso había llevado a su amante al ginecólogo en el coche que mis padres me regalaron para la boda. Intenté contenerme para no sollozar. También aparecía claramente una serie de transferencias de dinero. Alejandro no le transfería el dinero directamente a Clara, sino que pagaba facturas de compras online, depósitos para ropa de embarazada, pañales, con el pretexto de que era dinero para materiales de construcción o reparaciones del coche cada mes. Además del sueldo que yo le pagaba a Clara, también le daba cientos de euros para que pudiera cuidar de su embarazo. Sin embargo, cada vez que yo hablaba de invertir o comprarme algo, él siempre suspiraba, se quejaba de las dificultades económicas y me decía que ahorrara para el futuro. Su futuro, resulta, no era conmigo, sino construyendo una nueva familia con la asistenta que vivía bajo el techo de nuestra casa. Esta oscuridad bajo mi techo me había estado envolviendo durante los últimos 6 meses, sin que yo me diera cuenta. Una vez sentí lástima por la situación de Clara, una joven que había fracasado en su matrimonio, y no tenía a nadie de quien depender. Le había dado vestidos de marca. Le había ofrecido la mejor comida que yo misma preparaba. La respuesta a mi amabilidad fue que ella, sin tapujos, planeaba tener un hijo con mi marido con la intención de arrebatarme mi puesto como señora de la casa. Esta traición no venía de una sola parte, sino que era una conspiración de 2 personas de corazón frío, que usaron mi bondad como trampolín para su despreciable lujuria. Con una extraña calma, saqué mi móvil. Usando el modo de cámara silenciosa, fotografié todas las pruebas en la pantalla del iPad. Cada mensaje, cada foto de ecografía, cada justificante de transferencia. Todo lo guardé ordenadamente en una carpeta con contraseña personal. Sabía que estas pruebas serían la espada mortal que los golpearía en el momento adecuado. Pero ahora no era el momento. Ellos habían interpretado una obra para engañarme. Así que yo construiría un escenario aún más grande para que ellos bailaran en su propia trampa. Con delicadeza, borré el historial de visualización. Volví a colocar el iPad en su posición original y alisé cada arruga del maletín para que no quedara rastro. Caminé hacia la cama, mirando al hombre que yacía allí. Hubo un momento en que quise coger el jarrón del tocador y golpearle directamente en la cabeza. Quise arañar. Quise gritar para desahogar mi ira, pero mi razón me contuvo. Una mujer inteligente nunca permitiría que la emoción arruinara un gran plan. Me metí en la cama, me tapé con la manta y cerré los ojos. Esta sería la última noche que lloraría por este hombre. A partir de mañana las lágrimas serían el arma que usaría para matarlos. A la mañana siguiente los rayos del sol se colaron por las rendijas de las cortinas, iluminando directamente mi rostro. Me desperté más temprano de lo habitual. Lo primero que hice fue ir al baño. Lavarme la cara con agua fría para quitarme el cansancio de una noche en vela. Me miré en el espejo. Ojos ligeramente hinchados. Rostro pálido. Cogí la polvera. Me apliqué una fina capa de base. Y luego un poco de pintalabios rosa brillante. Tenía que parecer guapa. Fresca. El baile de máscaras había comenzado oficialmente. Bajé a la cocina. Clara estaba ocupada lavando verduras en el fregadero. Al verme, bajó rápidamente la cabeza para saludar. Sus ojos reflejaban el miedo de siempre. Si hubiera sido ayer, lo habría visto como una actitud inocente y honesta. Pero hoy, al ver esa falsa timidez, solo sentí náuseas. El vestido premamá negro y holgado que llevaba ayer no se lo había cambiado. Su forma de caminar era algo pesada, típica de una mujer embarazada en el 2º trimestre. Me acerqué. Mi voz era lo más dulce y preocupada posible. Clara, últimamente te veo muy cansada. Deja. Ya lo hago yo. Ve a tu habitación a descansar. Una mujer sola tiene que saber cuidarse. Si te pones enferma, el señor Alejandro me echará la culpa por no saber cuidar de la asistenta. Al oír el nombre de Alejandro, los hombros de Clara temblaron ligeramente. Rápidamente, agitó las manos. Una sonrisa forzada apareció en sus labios. No se preocupe, señora. Es mi trabajo. ¿Cómo me iba a atrever a dejar que lo hiciera usted? Suba usted y prepárese para ir a trabajar. El desayuno ya casi está listo. Sonreí. Una sonrisa tranquila y llena de tolerancia. Te quiero como a una hermana. No seas tímida. Anoche vi en el armario unas cajas de jalea real que me mandó mi madre. Yo no las tomo. Cógelas tú. Y tómalas para recuperar fuerzas. ¿Vale? Últimamente pareces muy pálida. Como si estuvieras enferma. La gente de fuera no lo sabe, y van a pensar que el señor y yo te estamos explotando.
Y eso no está bien. Observé la expresión de Clara. Sus ojos parpadearon confusos, pero también se vislumbraba un atisbo de satisfacción oculta. Debía de estar segura de que había engañado a una esposa tonta y fácil de manipular. Confundía mi amabilidad con estupidez. No sabía que esa jalea real era un veneno psicológico que yo había preparado. Estaba empezando a sembrar. Quería que se hundiera en su arrogancia, para que cuando cayera al abismo, no tuviera tiempo de reaccionar. Justo en ese momento, Alejandro bajó del piso de arriba. Ya estaba impecable, con un traje que yo misma le había planchado la noche anterior. Se le veía distinguido y elegante. Se acercó a mí, me abrazó la cintura por detrás y me besó el pelo suavemente delante de la asistenta. Mi vida. Qué temprano te has levantado hoy. Qué bien hueles. ¿De qué hablabais las dos que parecíais tan contentas? Sonrió. La sonrisa de un hombre que tiene una esposa guapa que le prepara la comida y también una amante sumisa que le sirve al lado. Una despreciable sensación de satisfacción. Me di la vuelta. Le rodeé el cuello con los brazos, intentando contener el asco que me recorría la espalda. Luego respondí con voz mimosa. Le estaba diciendo a Clara que últimamente está muy pálida. Le he dicho que coja mi jalea real como suplemento, porque trabaja muy duro en nuestra casa y está sola. Y me da pena. ¿A que sí, cariño? Alejandro frunció ligeramente el ceño. Miró a Clara por un instante, y luego retiró la mirada rápidamente. Me dio una palmadita en el hombro, con voz magnánima. Mi esposa siempre es tan buena. Clara, hazle caso a la señora Valentina. Tómate la jalea real. Si necesitas más, díselo a ella para que compre más. Trabajando para esta familia, ni yo ni la señora Valentina te dejaremos en la estacada. Lo miré directamente a los ojos. La sonrisa en mis labios se hizo más brillante. Claro. Hay que ser buenos. ¿Quién sabe, cariño? Si somos buenos, quizás Dios también sea bueno con nosotros y nos dé un hijo pronto para que la casa se llene de alegría. Últimamente estoy en mis días fértiles. Recuerda volver pronto a casa. ¿Vale? La palabra hijo, que salió de mi boca, fue como una aguja que pinchó los tímpanos de Alejandro y Clara. Alejandro sonrió torpemente. Su sonrisa se torció un poco. La mano que me rodeaba la cintura se endureció ligeramente. Mientras, en el fregadero, se oyó el ruido de platos y cuencos chocando porque las manos de Clara temblaron de repente. Él iba a tener un hijo con su amante, pero su legítima esposa le exigía tener uno. Atrapado entre dos papeles, el hombre hipócrita empezó a sentirse incómodo. Asintió apresuradamente, dando su consentimiento para zanjar el tema rápido. Luego se sentó rápidamente a la mesa. Durante todo el desayuno interpreté el papel de esposa perfecta. Serví a mi marido con toda la atención. Le puse comida en el plato. Le serví la leche. Le pregunté con cariño por su trabajo. De vez en cuando mencionaba a propósito nuestros planes de futuro, sobre la casa de campo que íbamos a comprar, sobre un viaje de lujo. Cada vez que hablaba, observaba en secreto la expresión de Clara. Tenía la cara agachada, los palillos pinchando el arroz blanco en su cuenco. Los celos y el anhelo eran evidentes en cada una de sus pesadas respiraciones. Estaba embarazada de su hijo, pero tenía que estar de pie sirviendo mientras lo veía mostrarse cariñoso con su esposa. Quería dinero. Quería un estatus. Pero yo estaba destrozando su pequeño orgullo de amante con esta falsa riqueza y felicidad. Quería que entendiera que, aunque estuviera embarazada, en esta casa siempre sería solo una asistenta. Ni más ni menos. La máscara que llevaba no solo era para ocultar la verdad que ya conocía, sino también como una herramienta para torturarlos mentalmente cada día. Unos días después, seguí manteniendo el estilo de una mujer poderosa, pero indulgente. Mi plan no era destruirlo todo al instante. Si solo cortas un árbol por el tronco, es fácil que vuelva a crecer. Quería verter veneno gota a gota hasta las raíces de esa sucia relación, para que se sospecharan mutuamente, se destruyeran y se aniquilaran el uno al otro. Sembrar la semilla de la sospecha era el siguiente paso en este gran drama. El fin de semana, fui de compras y elegí a propósito una camisa de seda de marca muy cara para Alejandro. La llevé a casa, le quité la etiqueta justo delante de Clara y le di instrucciones muy cuidadosas. Le dije que la camisa era de seda pura, que costaba más de 1000 euros y que no se podía lavar a máquina bajo ningún concepto. Debía lavarse a mano, suavemente, con un detergente especial. Clara asintió apresuradamente, sujetando la camisa con cuidado.
Pero no sabía que yo, en secreto, había mezclado un poco de lejía en el bote de detergente especial que le indiqué. Esa tarde, al volver del trabajo, oí a Alejandro gritar desde el lavadero. Fingí sorpresa y entré corriendo. Alejandro sostenía su preciada camisa de seda, que ahora tenía vetas blancas. Las fibras de la tela se habían encogido de forma lamentable. Clara estaba escondida en un rincón, con el rostro pálido como el papel y los ojos llenos de lágrimas. Alejandro estaba tan enfadado que su cara se puso roja. Tiró la camisa al suelo, maldiciendo. «¿Pero cómo trabajas? ¿Dónde tienes los ojos? Una camisa de más de 1.000 euros que me acaba de comprar mi mujer y la estropeas al primer lavado. ¿Trabajas como asistenta o vienes a destrozarme la casa? No esperes cobrar ni un céntimo este mes». Clara rompió a llorar explicando a toda prisa que había hecho exactamente lo que yo le había dicho, usando el mismo detergente. Me miró suplicando ayuda, esperando que la defendiera, pero yo solo fruncí ligeramente el ceño. Me acerqué, cogí la camisa para examinarla y luego suspiré con expresión de pesar. «Ay, Dios mío, Clara. ¿Por qué has sido tan descuidada? Te lo dije con todo el cuidado. Yo siempre uso ese detergente para lavar la ropa de seda. Y no pasa nada. Seguro que has vuelto a echar lejía por error, ¿verdad?» Sé sincera con el señor Alejandro. Se enfada rápido, pero no es rencoroso. Mis palabras, aunque suaves, fueron como echar gasolina al fuego. Alejandro se convenció aún más de que Clara, por torpe y estúpida, había arruinado su costosa prenda. No dudó en insultar a su amante delante de su esposa. La estupidez tiene un límite. Vives de gorra en casa ajena. No tienes vergüenza ni cuidado. Si te hago pagarla, ni con el sueldo de 10 meses podrías comprar esta camisa. Las duras palabras de Alejandro fueron como cuchillos que rasgaron el orgullo de Clara. Estaba embarazada de su hijo, pero Alejandro, por una camisa cara, la humillaba de esa manera. El dolor y la ira la inundaron. Miró a Alejandro con ojos llenos de odio y confusión. Resulta que, a los ojos de su adorado amante, el dinero y su propia imagen ante su esposa eran más importantes que los sentimientos de ella. Rápidamente intervine para separarlos, llevándome a Alejandro. No olvidé dejar una leve reprimenda. «Ya está, cariño. Ha pasado. Si le quitas el sueldo, ¿de qué va a vivir? Ya te compraré otra. Clara, la próxima vez que trabajes, ten más cuidado. No todos los errores se arreglan pidiendo perdón». Esa noche, en la cama, le susurré a Alejandro al oído palabras dulces pero indirectamente instigadoras. «Veo a Clara muy distraída últimamente, cariño. El otro día, en el supermercado, la vi sin querer hablando en susurros con un hombre desconocido. El hombre tenía un aspecto muy turbio y no paraba de darle dinero. ¿No tendrá deudas con algún usurero? Si es así, es peligroso para nuestra familia. Si se desespera, ¿y si nos roba?». El cuerpo de Alejandro se tensó de inmediato. Se incorporó como un resorte, con los ojos entornados y llenos de sospecha. «¿Hablas en serio? ¿Cómo era ese hombre?». Fingí un largo bostezo. No lo vi muy bien. Solo vi que le metía dinero en la mano a toda prisa y luego se iba. «Va, no te preocupes, cariño. A lo mejor era un pariente del pueblo que vino a pedirle dinero. Es tan inocente. Aún es seguro que no es nada. Duerme, cariño, que mañana tengo que madrugar». Cerré los ojos. La comisura de mis labios se curvó en una fría sonrisa. Sabía que esa noche Alejandro no podría pegar ojo. Un traidor siempre sospecha cuando oye que su amante embarazada está dando dinero en secreto a otro hombre. Su instinto egoísta se removería. Empezaría a sospechar. Se preguntaría a dónde iba a parar realmente el dinero que le daba a Clara cada mes. ¿Era el embarazo de Clara realmente suyo? Las semillas de la sospecha habían sido plantadas con éxito. Alejandro empezó a mostrarse distante y a investigar a Clara con más frecuencia. Clara, resentida y molesta por el maltrato y las sospechas infundadas, se sentía cada vez peor. La relación clandestina, construida sobre dinero y lujuria, empezaba a resquebrajarse por las cosas más pequeñas. Esta casa ya no era un nido de falsa felicidad, sino un tablero de ajedrez psicológico donde yo era la jugadora principal, moviendo los hilos desde la oscuridad para controlar a los títeres que se debatían en el fango que ellos mismos habían creado. Desde el incidente de la camisa cara estropeada, el ambiente en nuestra casa cambió drásticamente. Ya no era una calidez falsa, sino una tensión latente, como un lago en calma antes de una gran tormenta.
Alejandro ya no se atrevía a gritarle a Clara delante de mí, pero su actitud fría y sus miradas inquisitivas hacia ella eran cada vez más frecuentes. A menudo volvía a casa de improviso a mediodía, entrando a propósito en la cocina o en la habitación de Clara con la excusa de buscar algo. Pero yo sabía perfectamente que estaba registrando, buscando rastros del hombre desconocido de mi historia inventada. Mientras tanto, Clara tampoco podía mantener su rostro sumiso y lastimero como antes. El resentimiento por ser humillada y sospechada por su amante la volvió taciturna y fácilmente irritable. Varias veces la sorprendí mirando a Alejandro con una expresión llena de dolor y rencor. La relación clandestina construida sobre engaños y cálculos comenzaba a mostrar sus primeras grietas, exactamente como yo esperaba. Yo me mantenía al margen, observando tranquilamente a los dos títeres luchar en la trampa psicológica que yo misma había diseñado. Sin embargo, sembrar la sospecha no era suficiente. Necesitaba un impulso más fuerte, un empujón decisivo que los hiciera entrar en pánico y los obligara a revelar sus planes más profundos. Y sabía que no había arma más poderosa que plantar una noticia impactante en sus mentes. Estaba embarazada. Preparé el plan con meticulosidad y en secreto. Empecé cambiando mis hábitos alimenticios. Por la mañana, en lugar de mi desayuno habitual, le pedía a Clara que me preparara una papilla de avena. Apenas me llevaba la cuchara a la boca. Me tapaba la boca apresuradamente. Fingía náuseas y corría al baño, cerrando la puerta de golpe y abriendo el grifo a tope para crear el sonido de un vómito lastimero. Alejandro, que leía el periódico en el salón, oyó el ruido y corrió alarmado a llamar a la puerta. «Valentina, ¿estás bien? Necesitas que entre. ¿No habrás comido algo en mal estado?» Su voz estaba llena de preocupación, pero por la rendija de la puerta vi que sus ojos no expresaban compasión, sino un pánico extraordinario. Abrí la puerta, apoyándome en la pared, con el rostro pálido y débil. A propósito, no me había maquillado para mostrar las ojeras por no haber dormido en las últimas noches, creando una apariencia perfectamente convincente. Negué con la cabeza, con voz ronca. «Estoy bien. Quizás últimamente estoy demasiado estresada y el estómago se me ha revuelto un poco. Vete a trabajar. Descansaré un rato y seguro que se me pasa». Durante toda esa semana, representé continuamente una escena de náuseas matutinas, llena de arte. Empecé a tener antojos de comidas muy extrañas. A medianoche, despertaba a Alejandro, insistiendo en que me comprara un tarro de pepinillos para comer con nata. Otro día quería gazpacho, pero con galletas. Alejandro satisfacía mis deseos, pero su rostro se ensombrecía cada vez más. El marido hipócrita estaba atrapado. No podía mostrar su malestar por los síntomas de embarazo de su esposa, porque eso arruinaría la imagen de marido ideal que tanto se había esforzado en construir. Pero, en su interior, debía de estar ardiendo. No entendía cómo podía estar embarazada cuando su plan con Clara iba sobre ruedas. Para añadir autenticidad, compré varios tests de embarazo. Usé un rotulador fino para darles un ligero color rosa pálido, dibujando una segunda línea borrosa en el test. Luego lo tiré a la papelera del dormitorio, colocándolo a propósito en la posición más visible. Tampoco olvidé abrir la tablet que usábamos en casa y teclear en la barra de búsqueda frases como «primeros síntomas de embarazo» o «dieta para embarazadas en el primer trimestre». Sabía que alguien tan desconfiado como Alejandro no pasaría por alto estos pequeños detalles. La reacción de Clara fue lo que más me satisfizo. Cada vez que me veía vomitar, cada vez que veía a Alejandro frotarme la espalda con preocupación, su expresión facial pasaba de pálida a morada. Sus manos, mientras limpiaba, se apretaban con fuerza. Las venas verdes se marcaban claramente. Su vientre abultado, que antes era su orgullo y su carta de triunfo para hacerse con mi fortuna, de repente se había vuelto insignificante ante mi legítimo embarazo. Su posición en esta casa se tambaleaba violentamente. Los celos, la envidia y el miedo a perderlo todo la estaban convirtiendo lentamente de una zorra astuta en un animal acorralado. Una noche, mientras veía la televisión, elegí a propósito un programa sobre maternidad. Alejandro se sentó a mi lado, su mano tocando suavemente mi vientre. Su voz era un poco vacilante e inquisitiva. «Valentina, hace mucho que te sientes rara. O mañana te llevo al médico a que te miren. Hay que estar seguros para poder alegrarnos». Me volví para mirarlo, sonriendo radiantemente. Pero por dentro sentía un profundo asco. Yo también pensaba lo mismo. «Pero esperemos unos días más para estar seguros, cariño. Yo
También estoy un poco preocupada. No sé si es verdad o no, pero si es verdad, qué gran bendición para nuestra familia, ¿no? Después de 3 años, apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo claramente la rigidez en cada músculo del hombre que tenía que actuar a la perfección en su papel feliz. Estaba calculando. Estaba en pánico, no entendía dónde estaba el error. Seguramente buscaría la manera de confirmar la verdad. Y eso era lo que yo estaba esperando. La trampa del embarazo estaba perfectamente tendida. Ahora, solo tenía que esperar tranquilamente y ver qué acciones estúpidas y crueles tomarían mis 2 presas aterradas. Este drama se pondría aún más interesante en el siguiente acto. Y yo era la directora de la obra que iban a experimentar. Nuestra casa era ahora como una olla a presión calentándose a fuego fuerte. Una presión invisible pesaba en cada rincón, haciendo el ambiente denso y asfixiante. Clara, como yo esperaba, no podía quedarse quieta. El miedo a perder su posición, a perder al hombre y el futuro rico que imaginaba la había convertido en una bestia salvaje, dispuesta a hacer cualquier cosa para eliminar el obstáculo. Y su mayor obstáculo en este momento era mi embarazo. Ya no podía mantener su rostro sumiso y resignado. En su lugar, apareció una atención repentina, un cuidado antinatural. Empezó a hacerse cargo de todas las tareas de la cocina, sin dejarme tocar nada. Cada día, ella misma me preparaba un vaso de zumo de frutas. A veces, zumo de naranja. A veces agua de coco. Su boca siempre decía que quería cuidar de su cuñada y su sobrino para enmendar el error del problema de la camisa. Alejandro lo veía y se sentía muy complacido. Siempre elogiaba a Clara por ser tan considerada, diciéndome que me relajara y cuidara del embarazo, que ella se encargaba de todo. Los 2 canallas. Uno quería envenenarme. El otro lo consentía en silencio. Se compinchaban con una armonía repugnante. Pero me subestimaban demasiado. Sabía que esta falsa atención era el velo perfecto para un plan cruel. Una mujer embarazada nunca estaría dispuesta a servir a otra mujer que también está embarazada del hijo de su amante. Seguramente tramaría algo. No era tan estúpida como para beber cualquier cosa que ella preparara sin tomar precauciones. Mi plan de contraataque había sido diseñado con más detalle que el suyo. Pedí online una cámara súper pequeña, camuflada en un llavero de aspecto muy común. Le dije a Alejandro que últimamente estaba muy olvidadiza, así que había comprado un llavero con GPS para poder encontrarlo si se me caía. Alejandro no sospechó lo más mínimo. Colgué el llavero en un viejo clavo en la pared de la cocina, en un rincón oculto pero que abarcaba toda la zona de la encimera donde Clara solía preparar las bebidas. Este sería mi ojo de Dios, que grabaría todos los crímenes de esa mujer astuta. Empecé a crear la oportunidad para que ella actuara. Me quejé deliberadamente a Alejandro delante de Clara de que últimamente me costaba dormir, que a menudo sentía calor en el cuerpo, que había oído que beber una infusión de manzanilla con un poco de tila era muy bueno para las embarazadas. También le pedí a Clara, de forma muy natural: mañana acuérdate de prepararme una botella, ¿vale? Pero recuerda, solo un poquito de tila. Si te pasas, amarga y no puedo beberla. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre. Bajé a la cocina. Como era de esperar, una botella de infusión de un color dorado, con un aroma suave, ya estaba sobre la mesa. Clara estaba limpiando en el salón, pero sus ojos no dejaban de mirarme de reojo, observando cada uno de mis movimientos. Sonreí. Me serví un vaso lleno. Me lo llevé a los labios con la intención de beber, pero luego me detuve. Me di una palmada en la frente, exclamando: ¡ay Dios! He olvidado unos documentos importantes en la habitación. Vigila la casa un momento, ¿vale? Tengo que cogerlos enseguida e irme a la universidad, que llego tarde. Dije esto y me di la vuelta rápidamente para subir. Pero en realidad me quedé escondida en el recodo de la escalera para observar. Había creado la oportunidad perfecta. La cocina vacía, un vaso de infusión ya servido. Era el momento de oro para que Clara actuara. Y no me decepcionó. A través del hueco entre los escalones, vi a Clara mirar a su alrededor sigilosamente, asegurándose de que no había nadie. Entró corriendo a la cocina. Sus manos temblorosas sacaron una pequeña tira de pastillas blancas del bolsillo de su delantal. Cogió 2, las machacó hasta hacerlas polvo sobre la encimera usando la base de un vaso, y luego rápidamente vertió el polvo blanco en mi vaso de infusión, lo removió hasta que se disolvió, y limpió apresuradamente todo rastro de la encimera. Toda la acción duró menos de 1 minuto. Rápida y calculadora. Mi corazón pareció detenerse, aunque ya lo sospechaba.
Pero al ver directamente la crueldad de esa mujer, no pude evitar un escalofrío. Ya no eran los celos de una amante, sino el acto de una asesina. Si realmente estuviera embarazada, ese polvo blanco podría haberle quitado la vida a un niño inocente. La ira en mi interior alcanzó su punto máximo, pero logré contenerla. Cuanto más odio, más tranquila debo estar. Esperé un momento, y luego bajé tranquilamente. Fui a la mesa, cogí el vaso de infusión, lo olí suavemente, y luego fruncí el ceño. ¿Por qué la infusión de hoy huele raro, un poco fuerte? No me apetece nada. Clara, que estaba de pie cerca, se sobresaltó. Su rostro se puso pálido como el papel y tartamudeó apresuradamente. No, señora. Quizás sea la tila. Beba. Señora, es bueno para la salud. La miré directamente a sus ojos esquivos y sonreí misteriosamente. Ay. De repente ya no me apetece la infusión. Me apetece un zumo de naranja. Hazme un zumo, ¿vale? Tirar esta infusión es un desperdicio. Bébetela tú para que no te canses. Dije esto y empujé el vaso hacia Clara. Su rostro se volvió lívido. Rápidamente agitó las manos, negándose. El sudor frío comenzó a perlar su frente. No, señora. No tengo sed. Mejor la tiro. Dijo esto y cogió rápidamente el vaso con la intención de tirarlo por el fregadero. Pero yo fui un paso más rápida, sujetándole la mano. No la tires. Qué pena. Si no te la bebes, déjala aquí. Luego, cuando vuelva el señor Alejandro, que se la beba él. A él también le gusta la manzanilla. Al oír eso, Clara se derrumbó por completo. No podía permitir que Alejandro bebiera esa infusión. Me arrebató el vaso de las manos en pánico. En el forcejeo, la infusión se derramó por el suelo y el vaso se hizo añicos. Clara jadeaba, como si acabara de escapar de la muerte. Me quedé allí, mirando el charco de infusión y los cristales rotos en el suelo. Mi corazón estaba helado. No necesitaba obligarla a beber más. Su reacción de pánico lo había revelado todo. Volví en silencio a mi habitación. Cogí la tarjeta de memoria de la cámara. La grabación a cámara lenta de Clara metiendo las pastillas en mi infusión se veía claramente. El arma definitiva estaba en mis manos. Ahora no solo tenía pruebas de la infidelidad, sino también pruebas de un intento de asesinato. La telaraña estaba tendida. Solo quedaba esperar a que la araña venenosa cayera en la trampa en el momento adecuado. Esa noche, decidí no dejarlos tranquilos ni un segundo. Después de obtener la grabación de vídeo como prueba, supe que tenía en mis manos su punto débil fatal. No necesitaba armar un escándalo, no necesitaba enfrentarme a ellos. La forma más efectiva de tortura mental era dejarlos vivir con miedo. Sin saber cuándo explotaría la bomba, preparé deliberadamente una cena de lujo, con todos los platos favoritos de Alejandro y Clara. Quería construir el escenario perfecto para mi drama psicológico. La cena transcurrió en un silencio aterrador. Alejandro y Clara estaban sentados frente a mí. Ninguno de los dos se atrevía a mirarme a los ojos. El incidente del vaso de infusión roto de esa mañana había dejado claramente un fuerte impacto psicológico. Sabían que había empezado a sospechar. Mi silencio en ese momento era aún más aterrador que 1000 insultos. Le puse un trozo de estofado en el plato a Alejandro, manteniendo una sonrisa suave en mis labios, pero mi voz sonaba distante y desenfocada. Últimamente leo muchas historias en las redes sociales. Hay tantas historias tristes, ¿verdad? Hay una sobre una familia. El marido engañaba en secreto a su mujer con la asistenta de la casa. Y lo peor es que incluso la dejó embarazada. Es increíble que en estos tiempos todavía existan historias así. Los palillos en la mano de Alejandro se detuvieron en el aire. Levantó la vista para mirarme. Sus ojos mostraban pánico y sospecha. Intentó forzar una sonrisa torpe. Su voz un poco ahogada. Mi vida. ¿Para qué lees esas historias sin importancia en Internet? Son solo invenciones para llamar la atención. Venga. Comamos. Cariño. No creo que sean invenciones. Creo que son muy reales. La gente incluso cuenta en detalle que la asistenta también intentó hacerle daño a la esposa solo por quedarse con la fortuna. ¿No te parece que una mujer así da miedo? No miré a Alejandro, sino directamente a Clara, que estaba sentada temblando como un perro aterido. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Dejó rápidamente los palillos y se levantó de repente, con voz entrecortada. Yo, con su permiso. No me encuentro muy bien. Con su permiso, subo a mi habitación a descansar.
No le di la oportunidad de escapar. Mi voz se volvió más fría, como una cuchilla afilada. Siéntate. Aún no he terminado de hablar. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿O es que te sientes culpable porque la historia que he leído se parece a la tuya? Toda la sala se sumió en un silencio mortal. Solo quedaba la respiración jadeante de Clara y los latidos acelerados del corazón de Alejandro. Él se levantó, intentando calmar la situación, con voz suplicante. Basta ya, mi vida. ¿Por qué estás tan tensa? ¿Qué pasa? Hablemos tranquilamente. Clara está embarazada. No la asustes. Este problema tiene solución. Me eché a reír. Una risa fría y cínica resonó en toda la habitación. Me levanté. Me acerqué lentamente a Clara. Me incliné hacia su oído y susurré lo suficientemente alto para que los tres pudiéramos oír. ¿Embarazada? Pues entonces hay que tener más cuidado, sobre todo con la comida y la bebida de todos los días. He oído que hay un medicamento abortivo que no tiene color ni olor. Solo con una pequeña dosis el feto puede desaparecer. La gente que tiene esas malas intenciones, ¿crees que merece ser castigada por la ley? Clara se desplomó en la silla, todo su cuerpo flácido. Sus ojos desorbitados me miraban como si viera a un fantasma. Sabía que yo lo sabía todo. Alejandro se quedó rígido. El sudor frío empapaba su camisa. Su máscara de rectitud se había roto por completo. Me miró. Y en sus ojos ya no había sospecha, sino un miedo inmenso. No entendía cómo podía saber cosas tan terribles. La cena terminó en un caos y desolación. No necesité decir nada más. Mi silencio y mis preguntas sarcásticas ya eran la tortura psicológica más espantosa. Los dejé sentados allí con su pánico y subí tranquilamente a mi dormitorio. Esa noche no podrían dormir. Vivirían en el infierno del juicio que yo misma había creado. El drama había alcanzado su clímax. El acto final, lleno de lágrimas y humillación, los estaba esperando. Después de aquella cena tormentosa, nuestra casa entró en un estado de verdadera guerra fría. Alejandro y Clara ya no se atrevían a mirarme. Se movían por la casa como sombras asustadas y huidizas. Casi toda comunicación se había cortado. Solo reinaba un silencio denso. Alejandro ya no interpretaba el papel de marido atento. Me evitaba en la medida de lo posible. Salía temprano a trabajar y volvía tarde por la noche, con un fuerte olor a alcohol. Intentaba usar el alcohol para escapar de la realidad, para huir de mi mirada fría y glacial. Clara apenas se atrevía a salir de su pequeña habitación de servicio. Solo hacía las tareas del hogar en silencio cuando yo me iba a trabajar o estaba en mi cuarto. Yo los ignoraba. Su miedo era la condena de su propia conciencia, que debían soportar cada día. Sabía que el silencio en este momento era el arma más afilada. No sabían qué pruebas tenía. No sabían cuál sería mi siguiente paso. Y esa incertidumbre era lo que los torturaba lenta y dolorosamente. Mientras ellos se hundían en el caos del miedo, yo comencé a dar un paso crucial en mi plan. Asegurar todos los activos. Recuperar lo que era mío antes de que el barco de este matrimonio se hundiera por completo. 8 años de casada, había confiado demasiado en Alejandro. Él decía que los hombres se encargan de las cosas importantes, que las mujeres no debían preocuparse por el dinero, que lo dejara gestionar las finanzas conjuntas. Yo solo tenía que centrarme en mi trabajo y en cuidar de la familia. Con ingenuidad, creí en esas dulces palabras. Cada mes, mi sueldo, después de deducir mis gastos personales, se transfería directamente a una cuenta conjunta a nombre de Alejandro. Yo solo me quedaba una pequeña cantidad para gastos menores. Nunca pregunté por inversiones o ahorros, porque confiaba ciegamente en el hombre al que llamaba mi marido. Pero ahora, esa confianza se había convertido en una broma amarga. Empecé por contactar a un viejo amigo muy cercano, que ahora es un famoso abogado especializado en casos de divorcio. Le conté toda la historia, desde la traición hasta el plan de desvío de activos que sospechaba que Alejandro estaba llevando a cabo. Mi amigo, después de escuchar mi historia, además de enfadarse conmigo, rápidamente elaboró un plan legal sistemático y secreto. El primer y más importante paso era reunir pruebas del flujo de dinero y los activos formados durante el matrimonio. Aprovechando que Alejandro estaba borracho y profundamente dormido una noche de fin de semana, actué. Sabía que tenía una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro en la pared de su despacho. Una vez me dijo que la contraseña era la fecha de mi cumpleaños. Un detalle romántico que ahora solo me daba náuseas. Mis manos temblorosas giraron cada número. El seco clic de la cerradura resonó en la silenciosa habitación.
Dentro de la caja fuerte no había mucho dinero en efectivo, pero había algo mucho más importante. Una serie de documentos. Mi corazón pareció detenerse mientras pasaba cada hoja. Como sospechaba, Alejandro había preparado una ruta de escape perfecta para sí mismo. Había 2 libretas de ahorro con grandes sumas, más de 120.000 euros, depositadas en 2 bancos diferentes, pero el titular era su madre en el pueblo. Las fechas de los depósitos eran todas de los últimos 2 años. Había estado sacando dinero en secreto de la cuenta conjunta, dividiéndolo en pequeñas partes, y depositándolo en la cuenta de su madre para engañarme. Aún más sofisticado, también tenía un contrato de compraventa de un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, del que ya había pagado más del 70%. Y el nombre que figuraba en el contrato no era otro que el de Clara. Había usado el dinero ganado con mi esfuerzo para comprarle una casa a su amante y a su hijo biológico. La ira en mi interior se disparó hasta ahogarme. No solo me había traicionado, también me había robado. Me había despojado de mi esfuerzo descaradamente. Respiré hondo para mantener la calma. Enojarse ahora lo arruinaría todo. Saqué mi móvil. Con cuidado, fotografié todos los documentos. Las libretas de ahorro, el contrato de compraventa, los extractos de cuenta que había metido allí. Cada foto era nítida, sin que se me escapara ni una cifra o firma. Cuando terminé, lo volví a colocar todo como estaba. Cerré la caja fuerte y colgué el cuadro en su sitio. Sin embargo, eso no era suficiente. Mi abogado me aconsejó: para ganar en el juicio, necesitas demostrar que el origen del dinero en esas cuentas de ahorro proviene de vuestro patrimonio ganancial. Necesitas los extractos de la cuenta bancaria de Alejandro de todo este tiempo. Era una tarea muy difícil, pero ya había pensado en una forma. A la mañana siguiente, me mostré muy alegre y le dije a Alejandro que quería prepararle un regalo sorpresa para celebrar nuestro 8º aniversario de bodas, que se acercaba. Le dije que quería hacer un vídeo recopilatorio de nuestros momentos felices y que necesitaba su historial de transacciones para recordar los gastos conjuntos de viajes, los regalos que nos habíamos hecho. Alejandro, quizás sintiéndose culpable y queriendo apaciguarme, no sospechó lo más mínimo. Accedió encantado a iniciar sesión en la banca online desde mi ordenador. Exportó un archivo de Excel con todo el historial de transacciones de los últimos 3 años y me lo envió. No sospechaba que en ese archivo de Excel se veía claramente el flujo de grandes sumas de dinero transferidas con conceptos como envío a mamá para la pensión o para la reforma de casa de mamá, que coincidían perfectamente con las fechas de las 2 libretas de ahorro. Él mismo me había entregado la prueba más sólida para desmontar su plan de desvío de activos. Sosteniendo pruebas irrefutables, me sentí como un general con la victoria en sus manos. Ya no era la mujer débil que esperaba pasivamente un juicio. Me había convertido en una persona proactiva, que escribía el guión de su propio final. Envié todos los documentos al abogado. Todos los procedimientos legales para congelar los activos y la preparación de la demanda de divorcio habían comenzado en secreto. Alejandro todavía no sabía nada. Seguía ocupado interpretando el papel de un hombre culpable, intentando enmendar su error con su esposa. No sabía que la red legal que yo había tendido se estaba cerrando lentamente y que el día en que tendría que pagarlo todo no estaba lejos. Después de obtener las pruebas financieras y de la infidelidad, supe que necesitaba lanzar un golpe psicológico lo suficientemente fuerte como para romper por completo el frágil vínculo que quedaba entre Alejandro y Clara. No solo quería que se separaran, sino que se separaran con profunda sospecha y odio. Quería que mi hipócrita marido sintiera la amargura de ser traicionado, aunque fuera solo una farsa creada por mí. El plan de crear un falso resultado de un seminograma comenzó a tomar forma. Volví a buscar la ayuda de otro amigo que trabajaba en el sector sanitario. Por supuesto, no podía pedirle a un amigo que falsificara documentos de un hospital, ya que eso es un acto ilegal y contrario a la ética médica, pero solo necesitaba algo más simple. Un archivo PDF diseñado para parecer exactamente un formulario de resultados de un análisis de semen de una clínica de andrología privada. Mi amigo, al escuchar mi plan, no dudó en ayudar. Creó un archivo de resultados perfecto hasta el más mínimo detalle, desde el logotipo de la clínica, la firma del médico, hasta los indicadores profesionales. Y lo más importante, en la sección de conclusiones, estaba escrito en negrita, y claramente: infertilidad primaria por asospermia. La posibilidad de tener hijos de forma natural es casi nula. Con el archivo PDF en mis manos, lo imprimí en un papel especial que se sentía muy real.
El siguiente paso era cómo hacer que este papel llegara a manos de Clara de la manera más accidental posible. Sabía que, con su naturaleza curiosa y siempre al acecho, esto no sería difícil. Coloqué deliberadamente el resultado del análisis en un sobre blanco junto con algunas facturas viejas de la luz y el agua. Luego lo metí en la parte más externa del maletín de trabajo que Alejandro solía llevar. Estaba segura de que, antes de que Alejandro llegara a casa, Clara siempre tenía la costumbre de ordenar su escritorio. No podría pasar por alto un sobre que parecía tan importante. Esa tarde, fingí tener una reunión de última hora y que llegaría tarde a casa. Le envié un mensaje a Alejandro, diciéndole que cenara primero con Clara. Que no me esperara. Este era mi momento de oro para crear un espacio privado para que Clara descubriera el sorprendente secreto. Me senté en una cafetería frente a nuestro complejo de apartamentos, bebiendo un té de jengibre caliente. Mi corazón latía con expectación. Imaginé a Clara abriendo el sobre con curiosidad, leyendo cada línea del resultado del análisis. Imaginé el pánico, la sorpresa, y luego la incredulidad abrumadora que aparecería en su rostro. Una amante que hasta ahora había confiado en su embarazo para atar a su amante, de repente descubre que el hombre al que ha servido con todo su corazón es estéril de nacimiento. ¿Cómo se sentiría al darse cuenta de que el embarazo en su vientre se convertía de repente en una prueba que la acusaba a ella misma de adulterio? No tenía salida. Tenía que enfrentarse a la terrible verdad. O la habían engañado, o ella también estaba engañando a Alejandro. La frágil confianza entre los dos infieles se derrumbaría por completo. Aproximadamente una hora después, recibí una llamada de un número desconocido. Tuve un mal presentimiento, pero contesté. Al otro lado, la voz de un hombre me informó de que Alejandro acababa de tener un pequeño accidente de moto de camino a casa y que lo estaban llevando a la clínica más cercana para recibir primeros auxilios. Mi corazón dio un vuelco, no por preocupación por él, sino por miedo a que mi plan se desbaratara. Pero luego, me di cuenta de que esto podría ser el destino, una oportunidad de oro para que mi drama pareciera aún más real. Corrí a la clínica. Alejandro solo tenía rasguños leves en las manos y las piernas, nada grave. Pero yo deliberadamente compliqué las cosas. Le pedí al médico que le hiciera un chequeo general, incluyendo análisis de sangre y una ecografía abdominal. Le dije al médico que últimamente su salud no era buena, que a menudo estaba cansado y había perdido peso. Por supuesto, le di discretamente un sobre con algo de dinero al médico. Y él entendió mi intención, cooperando gustosamente. Llamé a Clara a casa. Mi voz era de pánico y entrecortada. Le conté sobre el accidente y le pedí que buscara algunos documentos de identidad y la tarjeta del seguro médico de Alejandro en su maletín para llevarlos urgentemente a la clínica. Le indiqué la ubicación exacta donde el maletín contenía el falso resultado del análisis. Sabía que, en la confusión y la preocupación, revolvería el maletín y no podría pasar por alto ese sobre blanco. Como esperaba aproximadamente media hora después, Clara llegó apresuradamente a la clínica. Su rostro estaba pálido y devastado. Me dio un montón de documentos, pero sus ojos no dejaban de mirar a Alejandro, que yacía en la camilla con una expresión muy compleja, una mezcla de preocupación, miedo y también una ira oculta. Sabía que había leído el resultado del análisis. La trampa estaba tendida. El golpe psicológico fatal se había lanzado a la perfección. Ahora, en su cabeza debían de estar girando 1000 preguntas. Si Alejandro es estéril, ¿de quién es el hijo que llevo en mi vientre? Él ya sabía esto y me engañó, ¿o soy yo la que ha sido engañada por otro? La sospecha carcomería su alma, convirtiéndola de aliada en enemiga acérrima de su propio amante. El pequeño accidente de Alejandro, aunque fue un incidente no planeado, se convirtió en el catalizador perfecto que empujó su relación con Clara al borde de la destrucción. El falso documento de infertilidad que había plantado funcionó a la perfección, sembrando una bomba de tiempo de confusión y miedo en el corazón de Clara. No tenía marcha atrás. Si el feto en su vientre no era de Alejandro, entonces su posición en esta casa, junto con sus sueños de cambiar su destino, se harían añicos. Después de que Alejandro saliera de la clínica y volviera a casa, la atmósfera, ya de por sí tensa, se volvió aún más extraña. Clara todavía lo cuidaba, pero ya no con la atención tierna de una pequeña amante. En su lugar, había miradas inquisitivas, una actitud torpe, y preguntas sarcásticas llenas de significados ocultos. A menudo preguntaba cosas como: Alejandro, antes de casarte con la señora Valentina, ¿te hiciste algún chequeo médico prenupcial?
¿O en tu familia hay alguna enfermedad hereditaria? Alejandro, con el pensamiento simple de un hombre que se siente culpable, no entendía en absoluto el significado detrás de las preguntas de Clara. Solo pensaba que ella estaba preocupada por el futuro del niño en su vientre, por lo que todavía respondía con orgullo y confianza. ¿Te preocupas por nada? Mi familia es muy sana. Nadie tiene ninguna enfermedad. Tú relájate y cuida bien de tu embarazo. Que yo me encargo de todo. Cada vez que oía la respuesta firme de Alejandro, el rostro de Clara se ponía más pálido. Sus afirmaciones rotundas hacían que el documento de infertilidad pareciera aún más convincente a sus ojos. Empezó a caer en un círculo vicioso. O Alejandro mentía, sabiendo que era estéril pero engañándola para tener un hijo falso. O el feto en su vientre era realmente de otro hombre. El miedo a enfrentarse a la segunda posibilidad la aterrorizaba. Yo me mantenía al margen, observando en silencio el drama interno de Clara. Sabía que no era una mujer fiel. Alguien dispuesta a acostarse con el marido de su benefactora, no tenía garantías de tener solo un Alejandro. Mi historia inventada del hombre desconocido se convertía ahora en una profecía autocumplida en la mente de Clara. El pánico de Clara se transformó rápidamente. Empezó a exigirle más a Alejandro. Ya no aceptaba la pequeña asignación mensual. Empezó a pedir grandes sumas de dinero, diciendo que lo necesitaba para el futuro de la madre y el hijo, por si ocurría algo inesperado. Buscaba todo tipo de excusas. Necesitaba dinero para comprar las mejores vitaminas prenatales, para reservar el parto en un hospital internacional, para invertir en una pequeña tienda para tener un medio de vida después de dar a luz. Alejandro empezó a sentirse presionado. Sus cuentas estaban siendo estranguladas invisiblemente por mí. El dinero que había escondido en los ahorros de su madre y en la casa para Clara, ahora no podía ser retirado fácilmente sin ser descubierto. Solo le quedaba poco dinero en efectivo, mientras su amante se volvía cada vez más codiciosa y exigente. La ternura y la atención iniciales fueron reemplazadas lentamente por el agotamiento y la ira. Las peleas comenzaron a estallar, cada vez más frecuentes, entre los dos culpables. Por supuesto, no se atrevían a discutir abiertamente delante de mí, pero las delgadas paredes del apartamento no podían ocultar los susurros airados y los sollozos contenidos que provenían de la habitación de Clara cada noche. A menudo fingía ir a por agua, pasando deliberadamente por su puerta y escuchando conversaciones valiosas. «Me mientes, solo me usas como una incubadora para tu familia. Ahora que ves que tu mujer está embarazada, piensas abandonarnos a mí y a este niño». Era la voz ahogada de Clara. «Estás loca. Ya te he dicho que me haré cargo de ti. Pero tienes que ir poco a poco. El dinero no cae de los árboles. ¿Por qué me pides tanto de una vez? Últimamente mi trabajo va mal. No puedes entenderme». La voz de Alejandro, llena de frustración e impotencia. ¿Mal? ¿O es que ya le has dado todo el dinero a tu mujer? No creas que no sé que le tienes miedo. Que tienes miedo de perder toda la fortuna de su familia. Te lo advierto, Alejandro. Si no me das 30.000 euros este mes, no me culpes si monto un escándalo para que todo el mundo se entere de lo tuyo. Conversaciones como esa eran mi entretenimiento nocturno. Me satisfacía verlos. A los dos que una vez conspiraron para engañarme, ahora peleándose por dinero. Y sospechas. Clara, en su pánico, se había convertido en una chantajista. Nada más. Mientras que Alejandro, el hipócrita, ahora estaba probando lo caro que era mantener una serpiente venenosa en casa. Estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, su legítima esposa que controlaba todas las finanzas. Por otro, su amante, que llevaba un feto de origen incierto, y lo amenazaba constantemente. La ruptura interna se había vuelto irreparable. Sabía que el día en que lo destruirían todo, con sus propias manos, no estaba lejos. Las peleas nocturnas entre Alejandro y Clara se volvieron cada vez más feroces. Eran como dos animales heridos despedazándose en una jaula estrecha. La codicia de Clara y la impotencia de Alejandro habían llevado su relación prohibida al límite de la tolerancia. Alejandro, que antes se sentía orgulloso de poder controlar a su esposa y a su amante, ahora experimentaba un agotamiento financiero y mental. Se había vuelto más delgado, con los ojos hundidos, siempre tenso y fácil de irritar. Ya no tenía la entereza mental para actuar como el marido perfecto delante de mí. Los gestos de atención y las palabras dulces habían desaparecido, reemplazados por un silencio pesado y suspiros lastimeros. Sabía que era el momento adecuado para apretar el cerco económico y empujarlo a un callejón sin salida.
Comencé una campaña de ahorro en nombre del futuro hijo que iba a nacer. Le dije a Alejandro que a partir de ahora, todos los gastos del hogar debían registrarse meticulosamente. Elaboré un plan de gastos detallado, reduciendo casi todos los gastos innecesarios. Las cenas de lujo en restaurantes los fines de semana fueron reemplazadas por cenas en casa. Los viajes de lujo se pospusieron indefinidamente. Le dije que debíamos ahorrar cada euro para el niño, desde los pañales, los gastos del hospital, hasta la futura matrícula escolar. Alejandro no tenía motivos para rechazar mi plan, que era razonable y justo. Solo pudo asentir a regañadientes, con el rostro pálido de sufrimiento. No sabía que ahorrar para el niño era solo una excusa. Mi verdadero objetivo era cortar por completo la fuente de ayuda que él secretamente le daba a Clara. Controlé su tarjeta de crédito adicional, exigiéndole que informara de cada gasto importante. La cantidad de dinero en efectivo que llevaba también la limité al mínimo, lo justo para el almuerzo y la gasolina. El hombre, que una vez se enorgullecía de ser el pilar económico de la familia, ahora tenía que pedirle dinero a su esposa céntimo a céntimo, como un niño pequeño. Mi control financiero fue un golpe devastador para Alejandro. Ya no tenía dinero para satisfacer las demandas cada vez más descontroladas de Clara. Cada vez que ella le pedía, él tenía que buscar excusas para posponerlo. Estoy muy justo ahora. Después de cobrar este mes te lo doy. Últimamente mi mujer controla mucho los gastos. No puedo sacar dinero. Usa tu sueldo mensual por ahora. Ya te lo devolveré. Pero Clara no era tonta. Sabía perfectamente que la estaban dejando de lado. Su paciencia se había agotado. Ya no creía en las promesas vacías de Alejandro. Comenzó a actuar de forma más agresiva. Ya no discutía en la oscuridad, sino que empezó a crear conflictos abiertos justo delante de mí. Por supuesto, con una astuta tapadera. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, Clara de repente se agarró el vientre y se quejó de un dolor insoportable. Se derrumbó en el suelo, con el rostro contraído por el dolor y cubierta de sudor. Alejandro y yo corrimos hacia ella en pánico. Alejandro, alarmado, intentó llamar a una ambulancia, pero Clara le detuvo la mano, con voz ronca y entrecortada. No. Estoy bien. Quizás comí algo malo ayer. Señor Alejandro, ¿podría adelantarme el sueldo de varios meses? No. Quiero hacerme un chequeo general para quedarme tranquila. Últimamente me siento muy débil. Me quedé allí, con los brazos cruzados, observando su torpe drama. Dolor de estómago, pero pidiendo un adelanto de sueldo para un chequeo en lugar de pedir que la llevaran a urgencias de inmediato. Su objetivo era demasiado obvio. Quería usar su embarazo para presionar a Alejandro, para obligarlo a darle dinero en efectivo justo delante de mí. Quería hacerme quedar como una esposa egoísta y mezquina, si rechazaba una petición tan razonable de una asistenta enferma. Alejandro, sin saber qué hacer, me miró suplicante. Estaba en un dilema. Si no le daba el dinero, Clara montaría un escándalo. Pero si se lo daba, ¿de dónde lo sacaría y cómo me lo explicaría a mí? Sonreí, una sonrisa llena de tolerancia y generosidad. Me acerqué. Ayudé a Clara a levantarse, con voz muy preocupada. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Qué importa el dinero ahora? La salud es lo más importante. Alejandro, ¿a qué esperas ahí parado? Llévala al hospital ahora mismo. Yo pagaré todos los gastos. Tranquila, Clara. Hazte un chequeo completo. No te preocupes. Considéralo un préstamo. Cuando puedas, ya me lo devolverás. Mis palabras dejaron a Alejandro y a Clara atónitos. No esperaban que yo manejara la situación con tanta generosidad. Clara no consiguió el dinero en efectivo, pero tampoco pudo rechazar mi oferta razonable. Se vio obligada a contenerse y dejar que Alejandro la llevara en coche al hospital. En el hospital, pedí a los médicos que le hicieran todas las pruebas necesarias a Clara, desde ecografías y análisis de sangre hasta un chequeo general. Pagué todas las facturas del hospital con mi tarjeta, sin dejar que Alejandro tocara un céntimo. Me mostré como la señora de la casa, amable y generosa. Pero mi verdadero objetivo no era cuidarla. Necesitaba algo mucho más importante. El historial médico de Clara, y especialmente, el resultado oficial de la ecografía del feto. Esta sería la última pieza de evidencia sólida para poner fin a este drama. Alejandro y Clara no sabían nada. Seguían sumidos en la confusión. Alejandro se sentía culpable y agradecido por la generosidad de su esposa, mientras que Clara, además de estar molesta por no conseguir el dinero,
También estaba preocupada, sin saber cuál era mi plan. Ya no eran aliados en el mismo campo de batalla, sino dos individuos separados, cada uno persiguiendo sus propios objetivos egoístas. Alejandro quería mantener su familia y su carrera. Clara quería dinero y seguridad para el futuro. Un ladrón que se encuentra con otro. Ambos querían aprovecharse el uno del otro, y esa fue la tumba de su relación prohibida. Después de aquella inesperada visita al hospital, ahora tenía en mi poder lo que más necesitaba. El historial médico detallado de Clara, incluyendo una ecografía nítida y los resultados de los análisis de sangre. No soy médico, pero tengo amigos que lo son. Le envié todo el historial a una amiga cercana que trabaja en obstetricia, pidiéndole que lo analizara. Y el resultado que obtuve superó incluso mis expectativas. Mi amiga me llamó de inmediato, con la voz llena de asombro. Me dijo: según los indicadores y los resultados de las pruebas, hay una gran incongruencia. El grupo sanguíneo del feto es imposible que se forme a partir de la combinación de los grupos sanguíneos de Alejandro y Clara. Hacía tiempo que había cogido discretamente muestras de pelo de Alejandro y Clara y ya tenía los resultados de sus grupos sanguíneos. Esta era una prueba científica irrefutable. Alejandro, fuera estéril o no, era imposible que fuera el padre de ese bebé. Mi corazón latió con fuerza. Una inmensa sensación de satisfacción recorrió cada célula de mi cuerpo. Resulta que el drama de la infertilidad que yo había inventado, por casualidad, encajaba con la verdad. Alejandro no solo había sido engañado por mí, sino que también había sido dolorosamente traicionado por la amante en la que tanto confiaba. El hipócrita, que siempre se había considerado astuto y un cazador, finalmente se había convertido en la presa más tonta de otra cacería. Sin embargo, solo el análisis del grupo sanguíneo no era suficiente para hundirlos por completo ante la ley y la opinión pública. Necesitaba algo más decisivo, algo irrefutable, una prueba de ADN. Esta era una tarea extremadamente difícil. ¿Cómo conseguir una muestra del feto en el vientre de Clara sin que se diera cuenta? Una vez más, usé mi ingenio. Recordé las palabras de mi amiga médico. En esta etapa del embarazo, se puede realizar una prueba de paternidad no invasiva a través de una muestra de sangre de la madre. Con solo unas gotas de sangre de Clara, podría extraer el ADN del feto. El problema ahora era cómo obtener esa muestra de sangre de la manera más natural posible. La oportunidad llegó una tarde de fin de semana. Estaba pelando fruta en el salón cuando pasó Clara. Dejé caer a propósito el pelador al suelo. Clara, por reflejo, se agachó para ayudarme a recogerlo. Justo cuando su mano tocaba la cuchilla, le di un suave empujón con el pie, haciendo que la afilada cuchilla le hiciera un corte pequeño, pero lo suficientemente profundo en el dedo índice. La sangre brotó de inmediato. Clara gritó de dolor. Yo, fingiendo pánico, corrí a buscar el botiquín, pidiendo disculpas sin parar. Ay, Dios mío, lo siento mucho. Ha sido sin querer. ¿Te duele mucho? Deja que te lo limpie y te lo vende. Mientras Clara todavía tenía la mano extendida por el dolor, usé rápidamente un trozo de gasa médica limpia para absorber las gotas de sangre que emanaban de su herida. Después de vendar a Clara con cuidado, fingí ir a tirar la basura, pero en realidad, metí con cuidado la gasa manchada de sangre en una pequeña bolsa de plástico. La sellé y la escondí en mi bolso. Ya tenía una muestra de pelo de Alejandro de antes. Todo estaba listo. A la mañana siguiente, llevé ambas muestras a un prestigioso centro de pruebas de ADN, solicitando una prueba de paternidad anónima, con resultados de urgencia. Los días de espera se me hicieron más largos que un siglo. Mi corazón latía con fuerza, emocionado, pero también con un ligero temor. Si el resultado era el que esperaba, sería el fin de todo. Finalmente, llegó el día de recibir los resultados. Sostuve el sobre cuidadosamente sellado que me entregó el personal del centro. Mis manos no dejaban de temblar. No lo abrí de inmediato. En su lugar, busqué una cafetería tranquila, elegí un rincón escondido y pedí una taza de té caliente. Necesitaba una calma absoluta antes de enfrentarme a la verdad final. Respiré hondo y rompí el sello de papel. Mis ojos recorrieron rápidamente la sección de conclusiones. Unas palabras en negrita y claras se me presentaron. Conclusión. El hombre con la muestra de código A, Alejandro, no tiene relación de parentesco con el feto de la muestra de código B, feto de Clara. El porcentaje de coincidencia es del 0%. Me quedé en silencio.
El resultado en mis manos de repente se sintió muy pesado. No había la alegría o la satisfacción que había imaginado. En su lugar, había una sensación de vacío e ironía. Qué irónico para un hombre lleno de intrigas y cálculos, ser finalmente engañado sin piedad por una mujer más astuta que él. Qué irónico para una relación prohibida construida sobre mentiras, terminar con otra mentira aún más amarga. Alejandro había pagado un precio demasiado alto por su traición. No solo había perdido a la esposa que lo había acompañado en los momentos difíciles, sino también su honor como hombre al tener que cargar con el hijo de otro. Esta verdad, para alguien con un ego tan grande como el suyo, era más dolorosa que perder sus bienes materiales. Con cuidado, doblé el resultado de la prueba de ADN y lo guardé en mi bolso. Esta era mi carta de triunfo, el golpe mortal final que les daría. Pero no lo lanzaría fácilmente. Quería crear un escenario grandioso, majestuoso, con un público completo. Quería desenmascararlos en público, para que no tuvieran forma de negar o excusarse. Una celebración familiar, donde todos los parientes de ambas partes estuvieran presentes, sería el lugar perfecto para esta dramática escena final. Con la carta de la muerte en mi mano, el resultado de la prueba de ADN, supe que el momento de poner fin a este drama había llegado. No quería un divorcio silencioso en un frío juzgado. Quería un juicio público. Una humillación que Alejandro y Clara nunca olvidarían en sus vidas. Quería que todos los parientes, padres, las personas que una vez admiraron nuestro matrimonio, presenciaran en directo el verdadero rostro del maránguido ideal y la lastimera asistenta. Empecé a planear una gran fiesta de anuncio de embarazo. Le dije a Alejandro que, después de tanto tiempo esperando, finalmente estaba embarazada y quería celebrar una fiesta íntima para comunicárselo a toda la familia de ambas partes. Quería compartir esta felicidad con todos. Y también agradecer a nuestros padres, que siempre nos habían apoyado. Alejandro, aunque todavía lleno de dudas y miedo por dentro, no pudo rechazar una petición tan razonable. No quería ser acusado de ser un marido indiferente a la feliz noticia de su esposa. Además, quizás quería aprovechar la fiesta para calmarme, para demostrar su amor, y que yo olvidara las sospechas recientes. Aceptó rápidamente. Incluso pareció muy entusiasmado ayudándome a hacer la lista de invitados y a elegir el restaurante. Elegí el restaurante más lujoso de la ciudad, reservando un salón VIP privado con capacidad para unas 30 personas. Envié invitaciones a todos los parientes cercanos, desde nuestros padres, mis hermanos, hasta las tías y tíos de parte de Alejandro. En la lista de invitados añadí a propósito un nombre que sorprendió a Alejandro: Clara. Cuando Alejandro vio ese nombre, se mostró muy reacio. Dijo que una fiesta familiar no debería incluir a extraños, que sería muy raro. Pero yo lo descarté con un tono lleno de tolerancia y humanidad. ¿Qué dices, cariño? Clara es la asistenta, sí, pero la considero como una hermana. Además, ha estado cuidándome mucho durante mis náuseas, y está embarazada, sola, sin nadie en quien apoyarse. Invitarla para que se divierta un poco también es una buena obra. Quiero que todos vean que nuestra familia es solidaria y justa, que no distingue entre ricos y pobres. No te preocupes, la presentaré como una prima lejana del pueblo que ha venido a ayudar. Nadie dirá nada. Mis palabras no solo eran razonables y justas, sino que también apuntaban directamente al falso orgullo de Alejandro. No podía negarse sin quedar él mismo en evidencia. Finalmente, aceptó a regañadientes, con el corazón seguramente hecho un lío. No sabía lo que yo estaba pensando en realidad. No sabía que invitar a Clara era un paso estratégico. Quería que estuviera allí para enfrentar la verdad en persona, para que no tuviera oportunidad de escapar o negar. El día de la fiesta, elegí un vestido de seda rojo brillante. Me maquillé de forma espectacular y me sentí segura de mí misma. Quería ser la mujer más guapa y poderosa de la noche. Cuando Alejandro y yo llegamos al restaurante, ya habían llegado bastantes invitados. Todos nos felicitaron con alegría y nos preguntaron por la buena nueva. Alejandro estaba a mi lado, abrazándome la cintura con ternura, sonriendo y hablando. Pero sus ojos no podían ocultar la inquietud y la preocupación. Miraba constantemente hacia la puerta, esperando la llegada de Clara como si esperara una bomba de relojería. Y entonces llegó. Clara llevaba un vestido premamá bastante sencillo, con un poco de maquillaje que no lograba ocultar su cansancio y preocupación. Entró en el salón con timidez, sintiéndose fuera de lugar entre gente adinerada que no conocía. Sonreí. Me acerqué.
Le cogí la mano y la presenté a todo el mundo con gran amabilidad. Esta es Clara, una prima del pueblo. Últimamente he tenido muchas náuseas y estaba cansada. Así que ha venido a ayudarme. Clara es muy buena y trabajadora. Todos asintieron, saludando a Clara con amabilidad. Ella bajó la cabeza, susurrando un «gracias». La senté en un lugar bastante discreto, pero desde donde podía observar toda la fiesta. Quería que sintiera la distancia. La diferencia de clase entre ella y mi mundo. La fiesta comenzó en un ambiente alegre y cálido. Todos brindaban. Contaban anécdotas divertidas. Alejandro también empezó a relajarse. Quizás pensó que yo realmente solo quería celebrar una fiesta normal. Empezó a brindar con todo el mundo, presumiendo de su éxito, de su bella esposa y del hijo que iba a nacer. Disfrutó de sus últimos momentos de gloria en la cima de la falsedad, cuando la fiesta alcanzó su punto álgido. Cuando todos estaban un poco alegres y el ambiente era el más festivo, supe que había llegado el momento. Me levanté, cogí el micrófono del presentador e hice una seña al personal del restaurante para que bajaran la música de fondo. Todos los ojos de la sala se centraron en mí. Carraspeé. Sonreí ampliamente y comencé mi discurso del destino. Padres, tíos, tías, queridos hermanos, antes de nada, quiero agradecer de corazón a todos los que habéis venido desde lejos para compartir la felicidad conmigo y con mi marido hoy. Hoy tengo algunos regalos especiales que quiero darle a mi amado esposo, Alejandro, para celebrar nuestro tempestuoso pero memorable viaje de matrimonio. Hice una seña a un amigo que había preparado de antemano. La gran pantalla del proyector detrás de mí se encendió de repente. Todos miraron la pantalla con curiosidad, esperando las típicas imágenes románticas de un vídeo de celebración. Pero lo que apareció no fueron dulces fotos de boda, sino algo completamente diferente. El último acto había comenzado. El telón de esta tragedia de engaños se abría oficialmente. Toda la sala contuvo la respiración. La atmósfera se volvió densa de repente cuando las primeras imágenes aparecieron en la pantalla del proyector. No era un vídeo de celebración de bodas, ni momentos felices como todos esperaban. En su lugar, había una serie de copias de extractos bancarios, ampliados para que cada cifra fuera claramente visible. Sostuve el micrófono. Mi voz seguía siendo tranquila y dulce, pero cada palabra que salía era como un martillo que golpeaba el silencio. El primer regalo que quiero darle a mi marido es un detallado resumen financiero de lo que ha sacrificado en secreto por la familia durante los últimos 3 años. Señalé la pantalla, donde los flujos de dinero rodeados en rojo destacaban. Estos, señoras y señores, son 120.000 euros que mi querido Alejandro ha ido acumulando cuidadosamente y enviando regularmente a su madre en el pueblo para su jubilación. Estoy realmente conmovida por la piedad filial de mi marido. Pero lo que me pregunto es por qué una suma tan grande fue transferida en secreto desde nuestra cuenta conjunta, de la cual, como su esposa, yo no sabía absolutamente nada. ¿Y por qué esta cantidad para la jubilación coincide extrañamente con el valor de 2 libretas de ahorro a nombre de mi suegra? Toda la sala comenzó a susurrar. Mis suegros, sentados en la mesa de honor, se pusieron pálidos. Mi suegra tartamudeó, intentando levantarse para explicar, pero mi suegro la detuvo. Su mirada hacia su hijo, llena de decepción. Alejandro se quedó paralizado. La copa en su mano temblaba violentamente. Su rostro pasó del rojo del alcohol a un blanco cadavérico. No esperaba que su sofisticado plan de desvío de activos fuera expuesto tan crudamente delante de todos sus parientes. No le di oportunidad de reponerse. La imagen en la pantalla cambió. Esta vez era el contrato de compraventa del apartamento a las afueras, con el nombre del comprador ampliado al máximo. Clara. Mi voz seguía siendo plana, pero ahora con un toque de amargo sarcasmo. Y este es el segundo regalo. Una prueba de la bondad de mi marido. No solo es devoto de su madre, sino que también es muy generoso con los demás. Usó en secreto el dinero de nuestros ahorros para comprar una casa, para ayudar a una chica con dificultades económicas. Y esa afortunada chica no es otra que mi prima lejana, la que está sentada allí al final, Clara. Ven lo increíble que es mi marido. Un hombre no solo inteligente, sino también de corazón noble. ¿Acaso no es una joya rara en este mundo? En este punto, todas las miradas en la sala ya no eran de curiosidad, sino de sorpresa y sospecha. Todos miraban a Clara,
acurrucada en un rincón oscuro, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Mis padres, sentados en la mesa de al lado, tenían el rostro endurecido. Mi padre apretaba la mano de mi madre, como para calmarla. Él ya lo sabía todo. Pero se mantuvo en silencio para que yo pudiera resolverlo a mi manera. Los susurros se hicieron más fuertes. Alejandro entró en pánico. Intentó correr hacia el escenario para arrebatarme el micrófono, pero fue bloqueado por dos de mis primos. Lo miré directamente a sus ojos enrojecidos por el miedo y la ira. La sonrisa en mis labios se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión fría y aterradora. Quizás todos se pregunten por qué mi marido es tan bueno con esta asistenta. ¿Por qué comprarle una casa? Ah, quizás sea por este tercer regalo. La imagen en la pantalla cambió una vez más. Esta vez eran las fotos de la ecografía de un feto de 12 semanas. Y el nombre de la madre embarazada seguía siendo Clara. Pero eso no era todo. Inmediatamente después, apareció la grabación de la cámara oculta en la cocina. La escena de Clara machacando en secreto unas pastillas y metiéndolas en mi infusión se mostró claramente. Toda la sala ahogó un grito de sorpresa. Algunos no pudieron contenerse y se pusieron de pie, señalando a Clara y maldiciéndola. Mi madre no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Mi padre la abrazó, su mirada hacia Alejandro como si quisiera tragarse vivo a su canalla yerno. Mi voz en ese momento se quebró, temblando como si fuera a llorar. Pero en realidad era la ira contenida hasta su punto máximo. Sí. Mi marido no solo me ha sido infiel, también ha conspirado con su amante para hacerle daño al hijo que llevo en mi vientre. El hijo por cuyo nacimiento todos habéis venido a celebrar hoy. Tenía miedo de que mi feto afectara a la herencia que quería dejarle a su hijo biológico con la asistenta. ¿Sigue siendo esto un acto humano? Todo se descontroló. Mi suegra no soportó el shock y se desmayó en la mesa. Mi suegro la sostuvo apresuradamente, murmurando palabras amargas. Alejandro en ese momento era como una bestia acorralada. Gritó como un loco. «¡Cállate! Todo esto es por tu culpa. Tú no puedes tener hijos. ¿Qué hay de malo en que yo haga esto? Necesito descendencia». Su grito silenció a toda la sala. Lo miré, y en mis ojos ya no había odio, sino lástima. Me reí, una risa amarga. «¿Descendencia, Alejandro? ¿Estás seguro de que tienes esa capacidad? Si es así, mira el último regalo que te he preparado. La última imagen. Y también el golpe más mortal. Apareció en la pantalla. Era el resultado de la prueba de ADN, ampliado al máximo. Las palabras «sin relación de parentesco» y el porcentaje 0%, en rojo sangre, se clavaron directamente en los ojos de todos. Justo debajo estaba el falso informe de andrología que yo había creado, con la conclusión «estéril de nacimiento». Apunté el micrófono hacia Alejandro. Mi voz era nítida y clara, cada palabra un puñal. «Alejandro, mi perfecto marido, mira bien, no solo has sido desenmascarado por la esposa que subestimaste, sino que también has sido vergonzosamente traicionado por la amante a la que protegiste a capa y espada. Has estado criando el hijo de otro durante meses sin saberlo. Dices que necesitas descendencia. Así que respóndeme a mí y a todos los aquí presentes. El hijo en el vientre de esa mujer, ¿de quién es en realidad?» Alejandro se quedó atónito. Miró la pantalla, luego a Clara, con los ojos inyectados en sangre. No podía creer lo que veía. Todo su orgullo, su honor como hombre se derrumbó en pedazos en un instante. Se abalanzó sobre Clara como un lobo hambriento, la agarró por el cuello de la ropa y gruñó. «Dime, el hijo en tu vientre, ¿de quién es? ¿Te atreviste a engañarme?» Clara, en ese momento, estaba completamente rota. Se arrodilló en el suelo, llorando y suplicando. Su boca balbuceaba palabras ininteligibles. La fiesta de anuncio de embarazo se había convertido en un caótico escenario de comedia trágica. Los gritos de Alejandro, los llantos de Clara, las maldiciones de los parientes, el sonido de vasos rotos, todo se mezcló en una sinfonía de destrucción. Yo me quedé en el escenario, observándolo todo en silencio. Ya no sentía dolor ni satisfacción. En mi corazón solo quedaba un vacío y una extraña calma. El drama había llegado a su fin, y yo, su directora, había interpretado mi último papel a la perfección. La fiesta terminó en la más profunda humillación y vergüenza para Alejandro y Clara.
La seguridad del restaurante tuvo que intervenir para sacarlos de allí antes de que Alejandro hiciera alguna estupidez con la amante que lo había engañado. Me fui del restaurante con mis padres, dejando atrás el caos y los susurros incesantes de los parientes. No miré atrás. Ese pasado, esa gente, ya no merecían ni un segundo de mi atención. Los días siguientes fueron un infierno para Alejandro. La demanda de divorcio que presenté, junto con todas las pruebas irrefutables de infidelidad, planes maliciosos y desvío de activos, fue admitida en el juzgado. Con el apoyo del mejor equipo de abogados, obtuve una sentencia muy favorable. El tribunal dictaminó que Alejandro debía devolver todo el dinero que había transferido en secreto a su madre y a Clara, todo el patrimonio ganancial acumulado durante el matrimonio, incluida la casa en la que vivíamos. Se me adjudicó en su mayor parte, ya que había demostrado que la culpa era enteramente suya. Alejandro lo perdió todo. No solo perdió sus bienes, sino también su carrera. El escandaloso incidente en el restaurante se extendió rápidamente a su empresa. Con un escándalo moral de tal magnitud, fue despedido de inmediato. De ser un respetado director de marketing pasó a ser un desempleado, con una enorme deuda que pagarme y una mancha en su honor que nunca podría borrar. Tuvo que vender la casa de nuestros recuerdos para pagar la deuda. Oí que se mudó a una estrecha habitación de alquiler a las afueras, viviendo a duras penas con trabajos esporádicos. Su madre, tras el shock de aquel día, también cayó gravemente enferma. La familia que una vez se enorgulleció de su brillante hijo, ahora tenía que vivir con la vergüenza y las críticas de los vecinos. En cuanto a Clara, su destino no fue mejor. Después de que se revelara la verdad, su verdadero amante del pueblo, el que había sembrado la semilla en su vientre, también la abandonó sin piedad. Ya no tenía cara para quedarse en la ciudad, ni un lugar al que volver. Embarazada, y sin un céntimo, tuvo que vivir a la deriva, dependiendo de la caridad de otros inmigrantes. El precio de su codicia y engaño fue demasiado alto. Quiso subir a las nubes de un solo paso, pero terminó cayendo directamente a un abismo sin fondo. Pasaron 2 años. El tiempo había borrado lentamente las heridas de mi corazón. Vendí la vieja casa, aquel lugar lleno de recuerdos dolorosos, y compré un lujoso ático con vistas a toda la ciudad. No volví a trabajar en la empresa familiar, sino que comencé mi propio negocio, fundando una marca de moda de diseño personal. Con mi talento, mi perspicacia y mis contactos, mi negocio creció rápidamente. Había demostrado que el valor de una mujer no reside en tener un marido, sino en su independencia y en su capacidad para controlar su propia vida. Ya no odiaba a Alejandro ni a Clara. El odio solo agobiaba mi alma. Los consideraba una valiosa lección que la vida me había enseñado sobre la naturaleza humana y la cautela. A veces, todavía me llegaban noticias de Alejandro a través de viejos amigos. Seguía luchando por pagar sus deudas, llevando una vida recluida y llena de culpa. Quizás su mayor castigo no fue la pérdida material, sino el tormento de su conciencia y la vergüenza de haber criado al hijo de otro. Esa era una cicatriz que lo acompañaría de por vida. Una tarde de fin de semana, estaba sentada en mi cafetería favorita, leyendo un buen libro, cuando un hombre desconocido se acercó. Tenía una sonrisa cálida y unos ojos muy sinceros. Dijo que llevaba tiempo observándome, admirando mi independencia y mi fuerza. Era arquitecto y también había sufrido un fracaso matrimonial. Empezamos a hablar y me di cuenta de que, después de la tormenta, el cielo se despeja. Una puerta se cierra y otra mejor se abre. No me apresuré a entrar en una nueva relación, pero abrí mi corazón para recibir cosas buenas. Había aprendido a amarme a mí misma primero. Viajaba, aprendía nuevas habilidades. Dedicaba tiempo a mi familia y amigos. Mi vida ahora estaba llena de color y felicidad. Una felicidad genuina que venía de dentro, no prestada de nadie. Mirando hacia atrás, no me arrepentía. El dolor y las lágrimas habían forjado a la Valentina fuerte, resistente y sabia que soy hoy. Había pasado de ser la víctima en el drama de otros a ser la directora de mi propia vida. La flor que una vez fue pisoteada por la tormenta ahora se había levantado, más hermosa y fragante que nunca. Y sabía que por delante me esperaba un cielo amplio para volar libremente, escribiendo los capítulos más felices y significativos de mi vida. Queridos oyentes, cada vez que llega la noche, cuando la ciudad brilla como una galaxia en la tierra, a menudo tengo la costumbre de prepararme una taza de manzanilla caliente, pararme en el balcón y observar en silencio la ajetreada vida de fuera.
Ha pasado mucho tiempo desde que mi corazón encontró una calma así. Las feroces olas del pasado, la tormenta de traición y mentiras, parecen haberse retirado, convirtiéndose solo en un vago recuerdo, como una fiebre agotadora que logré superar. Mucha gente me pregunta si todavía odio a Alejandro, si todavía odio a Clara. Lo hice. Oyentes, una vez odié hasta el punto de sentir que podría usar esa ira para quemar el mundo entero. Una vez lloré hasta que se me secaron las lágrimas en las largas noches, preguntándome por qué mi bondad y mi sacrificio habían sido pisoteados tan cruelmente. Pero luego el tiempo, junto con valiosas lecciones, me enseñó una cosa. Soltar. No significa perdonarlos, sino liberar mi propia alma. Seguir albergando odio en el corazón es como beber veneno uno mismo y esperar que muera otro. Solo nos carcomerá, destruirá nuestra paz y nuestro propio futuro. Mirando hacia atrás, a los 8 años de juventud enterrados en un matrimonio lleno de engaños, la lección más grande que aprendí no fue cómo reconocer a un traidor, sino cómo reconocer mi propio valor. Oh, mujeres, esposas, madres que escucháis esta historia, sé que a muchas de nosotras se nos enseña que el sacrificio silencioso es la mayor de las virtudes. Sacrificamos nuestra juventud, carrera, aficiones personales para construir un hogar, para ser un fuerte apoyo para nuestros maridos e hijos. Damos sin calcular. Amamos sin condiciones. Eso no está mal. Pero hemos olvidado una cosa muy importante. También necesitamos amarnos a nosotras mismas. El valor de una mujer no reside en lo bien que cocinas, lo limpia que tienes la casa o cuánto te sacrificas por tu marido e hijos. Tu valor reside en tu autoestima, en los límites que estableces para que los demás no puedan sobrepasarlos. Cuando eres demasiado indulgente, demasiado fácil, tu sacrificio a los ojos de los demás se convierte en algo normal. Tu bondad se convierte en estupidez. Y tu silencio y sufrimiento se convierten en el terreno fértil para que crezcan las semillas del desprecio y la traición. Nunca permitas que nadie, incluida la persona que amas, tenga el derecho de decidir tu felicidad y pisotear tu honor. El silencio solo es realmente oro cuando se usa como un arma de sabiduría, no como la resignación de una persona débil. Cuando descubrí la verdad, elegí el silencio. Pero no fue un silencio de lágrimas e impotencia. Fue un silencio para observar, para reunir pruebas, para planificar un contraataque decisivo. Nunca os convirtáis en víctimas que lloran desesperadas. Transformad el dolor en fuerza, transformad las lágrimas en vigilancia, y transformad la traición de otros en una oportunidad para renacer en vuestra propia vida con más brillo. Mi viaje fue un doloroso viaje de metamorfosis, de una esposa ingenua, que amaba demasiado y consideraba a su marido como todo, a una mujer independiente, autosuficiente, que sabe exactamente lo que quiere y lo que debe hacer. Desde la pequeña cocina donde una vez acepté con resignación los insultos, salí al vasto mundo, construyendo mi propia carrera. De las lágrimas de tristeza en la oscuridad de la noche, redescubrí la sonrisa, la libertad y la paz. Y me di cuenta de que una mujer es más hermosa y fascinante no cuando lleva un vestido de marca, sino cuando se mantiene firme sobre sus propios pies, con la cabeza alta, y sonríe a la vida, aunque la vida la haya destrozado en pedazos.